banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas en la pantalla de Cablevisión. Luego de este receso que hemos tomado, venimos con todas las ganas y todo el impulso para continuar con estos programas que semanalmente presentamos. Esta emisión va a ser dedicada justamente a la economía y finanzas, pero relacionadas con la educación. Más que nada queremos ver la educación y el trabajo, cómo se insertan nuestros jóvenes en el mercado laboral y cómo se capacitan previamente para lograr justamente ese cometido. Traemos estadísticas, tanto a nivel nacional, provincial y local. Y sobre el final del programa vamos a tener una entrevista a Pedro Luis Barcia, que es el presidente de la Academia Nacional de Educación. Si ustedes recuerdan, años atrás lo habíamos traído al CUSI en la Cámara de Comercio en su momento, con una gestión conjunta que se hizo con el estudio Laborde y Laborde, y la verdad que hubo muy buena repercusión, muy buena aceptación por parte del público. De hecho, cuando lo habíamos convocado, incipientemente no teníamos personalmente incluso no teníamos mucha información sobre esta persona, pero después tiene una empatía muy importante. Se colmaron los salones del CUSI en aquel momento, dio notas a muchos medios, hubo un gran interés por parte de la población y por los medios también, porque la verdad que es una persona muy clara, muy interesante, tiene una experiencia de vida y una formación académica muy importante. Es muy amigable hablar con él, así que cuando vimos esta entrevista en los ciclos de La Nación, que semanalmente van también subiendo, quisimos también traerlo al formato televisión, como para poder compartirlo justamente con nuestra audiencia, con ustedes, que justamente es los que están siempre firmes del otro lado de la pantalla y acompañan semana a semana a este ciclo nuestro que es Economía y Finanzas. Así que lo van a ver a Barcia en la segunda parte del programa, pero inicialmente arrancamos con temas estadísticos de educación y el trabajo. Fíjate. Bien, arrancamos, como dijimos, educación y trabajo en la Argentina de hoy. Fíjense las estadísticas que indican que justamente que en Argentina hay 638.000 chicos de 3 a 5 años que no van a la escuela. Eso tiene que ver con el nivel inicial, antes de comenzar el tema primario, la escuela primaria, que es muy importante para que los preparen adecuadamente para insertarse en el ámbito escolar. Nosotros consideramos, por supuesto, los especialistas consideran que todos las personas tienen que tener las mismas herramientas. Y es fundamental para que los niños, los más pequeños, comiencen su ciclo educativo a los 3 años. De una manera que todos puedan llegar en igualdad de condiciones a un primer grado. Entonces, ese ciclo inicial nivela a todos los chicos para que tengan las herramientas necesarias para arrancar una primaria lo más adecuadamente posible y lo más preparado posible para que tengan un éxito después en los años sucesivos de primario, secundario y después veremos universitario. Pero queremos arrancar con estadísticas desde la base. Hay que pensar que los problemas en Argentina y en lugares del mundo también, pero estamos hablando de Argentina, arrancan de los niveles iniciales. En Argentina las estadísticas indican que 638.000 chicos no están escolarizados de 3 a 5 años. Un primer dato como para que vayamos teniendo en cuenta, porque esto vamos a ir atándolo luego con el tema laboral y la inserción laboral. Por otra parte, la mitad de los jóvenes no termina secundario y sobre todo uno de cada 4 no es capaz de comprender textos. Es un tema de comprensión de textos, es importante tenerlo en cuenta porque obviamente esa interpretación que se haga o que no es la autonomía intelectual que puede llegar a tener una persona, desde leer un diario hasta tomar opinión de algo público, tener su interpretación personal de la realidad local, internacional, nacional, lo que sea. Justamente la deserción, se indica ya hablando de porcentajes, la deserción escolar está entre el 35 y el 40%, es un número muy elevado que hay sin duda que abordarlo, atacarlo, ver por qué los jóvenes no están terminando el nivel secundario, a estar junto a ellos. Hay programas, no vamos a desconocer que hay programas y muy exitosos para justamente la combinación a contraturno, nocturno, justamente para que tienen todas las facilidades, todas las posibilidades. Pero ¿qué ocurre? También está el lado familiar, el lado del hogar. Qué posibilidades tienen, si tienen los recursos para hacerlos, tanto económicos como también el tema si hay un acompañamiento en la educación de los padres a los hijos, si están solos, hay mucho tema de familia fragmentada.
Entonces, ¿por qué trajimos este tema en economía y finanzas? Para que tratar nuevamente, como cuando hablamos de la pobreza, entre todos, es un problema de la sociedad, de todos, del Estado fundamentalmente, porque es por supuesto el responsable y es una de las funciones básicas, el tema educativo, de llevarlo adelante y fomentar justamente que haya inserción y que no haya deserción escolar. Pero a eso hay que ayudarlo automáticamente, porque el Estado abra una escuela o haya una currícula, no va a ir la gente masivamente, no van a ir los chicos masivamente y no van a terminar tampoco masivamente. Se requiere de una articulación de instituciones, de familia, del Estado, de la escuela, distintos organismos que deben apuntar todos en conjunto como para que ese cometido sea realidad y que cada vez menos, y ojalá que sea cero el nivel de deserción escolar, todos terminen el secundario. Porque, sinceramente, nosotros desde la consultora Global Argentina lo vemos. La inserción laboral en el mundo de hoy terminar el secundario es un piso. Puedo garantizarles que es algo mínimo. Ya se está requiriendo, por supuesto, un nivel terciario, universitario y en ciertos lugares de alto nivel, de empresas multinacionales que quiero decir, están incluso hasta posgrados. Ya un título universitario queda chico para ciertos niveles de empresas. Entonces es muy importante que ese piso mínimo de terminar un secundario esté cumplido por nuestros jóvenes. La Iglesia en su momento también hizo una denuncia pública, justamente cuando indicó que 900.000 adolescentes ni trabajan ni estudian. Esto tiene que ver con este 35-40 de deserción de la secundaria, pero también esto habla más general. ¿Por qué? Porque también ahondamos un poquito en esta estadística a ver qué ocurría. Hay algunos jóvenes que no trabajan y no estudian, no solamente por un tema económico o porque no están incluidos, porque no quieren, porque la familia no lo acompaña o porque realmente tomó ese camino de no estar, no se siente identificado con la sociedad, no se siente insertado, no se siente parte. Entonces no le da ningún interés ni de estudiar ni de trabajar y bueno, por ahí tiene una familia que puede soportar eso, que puede acompañar eso, pero bueno, hay otros que no pueden hacerlo. Entonces yo creo que el Estado también tiene que estar sobre especialmente el que no puede hacerlo y quiere, y ver por qué el que puede y no lo hace también, ¿no? Entonces es algo integral, es un abordaje integral, pero queríamos compartir estos números con ustedes porque son números muy elevados. Se han hecho programas también para los famosos ninis, los que ni trabajan ni estudian. En su momento el gobierno salió rápidamente, no a desmentir, pero a decir que no, que eran 550.000 jóvenes, que no eran 900.000. Bueno, nuevamente aparece la grieta, el relato, el doble estándar. Es decir, no importa, para nosotros lo que queremos decir, no importa la cantidad, si son 900.000, 500.000 o 23 adolescentes que no trabajan y estudian y necesitarían hacerlo o quieren hacerlo. Todos tienen que tener la oportunidad de estudiar y de trabajar, de capacitarse, de estar incluidos, porque esto es inclusión. La inclusión es inclusión en el estudio y en el trabajo. Lograr eso. Dar un plan social no es incluir, es casi excluir. Entonces dar un plan social es una medida paliativa para lograr esto, que la persona pueda estudiar, insertarse laboralmente y tener una familia digna, un trabajo digno, recursos, obra social, jubilación, todo lo que atañe a un trabajo formal y con una capacitación adecuada para el nivel de trabajo que pudo acceder. Miren, los chicos que comienzan la escuela en estos años, es también otra estadística, tienen una expectativa de llegar a vivir en el siglo XXII. Tengan en cuenta que los chicos más chicos pueden llegar a pasar a vivir en el siglo XXII. Y justamente los que van a transitar ese tiempo, en esos años, van a rotar incluso de 7 trabajos diferentes. ¿Por qué decimos eso? Porque ya el trabajo original, decir, bueno, tengo un trabajo y me jubilo, estoy en el banco y me jubilo, estoy en una empresa grande y me jubilo, estoy en una cerealera y desde los 18 años y me jubilo, ya no va más, allá hay una alta rotación. Hoy se está teniendo entre 5 y 7 trabajos en la vida laboral de una persona. De estos 7 trabajos a futuro, 5 no están creados. Ya lo hablamos en algún programa una vez. Todo lo que tiene que ver con robótica, nuevas tecnologías, biotecnología, bioeconomía,
Muchos trabajos de esos, de hecho, en algunas facultades, por supuesto, ya se están dando las materias como para crearlos, pero algunos trabajos no están ni siquiera creados, pero ya la tendencia, la visión y la proyección del mundo y de las grandes multinacionales ya están identificando perfiles para ir elaborando estos nuevos puestos de trabajo que va a haber a futuro. Entonces, necesariamente tenemos que capacitarnos para estar atentos, especialmente a nuestros jóvenes, para estar atentos a ese futuro de trabajo que todavía ni sabemos en este momento exactamente cuáles serán, pero sí sobre qué ramas se va a ir profundizando. Tenemos que tener, obviamente, chicos preparados que sean creativos, emprendedores, para lidiar este mundo de incertidumbre, de cambios permanentes, un mundo globalizado, es una vorágine educativa y laboral que va cambiando y rotando mucho más que antes, que años anteriores, así que no, el estándar, el modelo anterior de pensar en una cosa muy rígida, bueno, ha cambiado en los últimos años y hay que estar muy atentos justamente para lograr esta independencia, una independencia económica de cada uno de nosotros. En el próximo bloque, la entrevista con Pedro Luis Barcia. Bien, lo prometido, tenemos la palabra de Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación. En la entrevista habla de todo, qué armas tiene el docente justamente para intervenir y para coordinar con los alumnos las clases y transferir sus conceptos. Dice en su momento hasta que si la educación no sirve para vivir en el mundo y para insertarse, no sirve para nada, como que es una herramienta que si no logra que uno se inserte y se mueva en el mundo, como que no tiene sentido. Se pregunta y da respuestas sobre si los docentes universitarios están mejor formados que otros de otros niveles. Todo lo que nos interesa saber sobre el tema educativo y la relación con el trabajo, lo vamos a ver en esta entrevista. Así que, míralo. Ha dicho cosas como esta: educamos alumnos con pobreza léxica, sin habilidad comunicativa, los hemos transformado en ciudadanos de segunda. Estamos hoy con Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación, un erudito de la lengua y la literatura española, respetadísimo en el mundo de habla hispana. Muchísimas gracias, Pedro, por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Gracias a ustedes por el convite. Palabra poco usada. Pero muy interesante. Pedro Luis Barcia es un doctor en letras, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, donde dio clases por décadas, formando profesores de letras para las escuelas secundarias y también críticos literarios. Es docente universitario de otras carreras como comunicación social, un investigador prolífico, fue investigador principal del CONICET y fue durante 12 años, si no me equivoco, presidente de la Academia Argentina de Letras. Así fue. Bueno, estuve pensando, ¿no? Buen ejercicio. Suelo hacerlo, es un ejercicio al que me dedico diariamente. Solemos alarmarnos ante las pruebas internacionales, no importa cuál, en la que los chicos no tienen muy buenos resultados en lectura, diría muy bajos, o están estancados en los niveles más bajos, o no logran equipararse con países vecinos que les va un poco mejor, además, aparte de, más allá de tener realidades un poquito diversas, pero bastante parecidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando en la escuela argentina o qué no está pasando? Que los chicos no están desarrollando las capacidades de eso que se llama comprensión lectora. Lo primero que quiero decir es que somos muy lentejas nosotros, porque hemos comenzado a preocuparnos por esto cuando los de PISA o de TERCE nos indican los guarismos. Desde el año 92, el Ministerio de Educación, que en esa época publicaba anualmente las estadísticas, nos venía advirtiendo el deterioro en que estábamos cayendo. Nadie supo atender eso y tenemos una tendencia que es casi un rasgo identitario nacional de esperar que de afuera nos digan cómo somos para empezar a preocuparnos por nosotros. Lo que está ocurriendo en este momento es que estamos en un punto de deterioro enorme en cuanto a la formación docente, básicamente. Los docentes han decaído mucho y, por lo tanto, lo que el docente no tiene no puede transmitirlo. La capacidad de enseñar a comprender un texto es una tarea difícil y, además, se parte erróneamente de que se comprende lo que es lectoescritura, cuando el chico, cuando está en su casa y tiene 3 años, no comprende ni la lectoescritura, sino comprende los gestos. Hay que empezar por la educación de los gestos, las imágenes, los iconos,
para saber dónde es un baño, etcétera. Todo eso no está dentro de la educación. Entonces se parte en esta especie de endiosamiento de la lectoescritura, que es un error. Y la poca habilidad de los profesores, que cada vez tienen menos capacidad metodológica y cada vez más teoría, hace que el desarrollo de la capacidad lectora del chico no sea suficiente como para poder leer cualquier texto, aún una consigna de trabajo. Es decir, que por un lado usted señala que a pesar de haber tenido datos muy claros, un feedback por parte de las evaluaciones de que las cosas no estaban funcionando, el sistema educativo no reaccionó. No reaccionó. Fíjese usted lo que pasó sin ir muy lejos en la historia, cuando Decibe implanta aquello del LGB y el polimodal, pasamos 10 años sin hacer una evaluación de esta implantación. La Ciudad de Buenos Aires no lo aceptó. Por eso la Ciudad de Buenos Aires es la que más rápidamente se ha rescatado de este marasmo en que estamos, porque no entró en el juego de la exportación. Es una cultura de trasplante lo que se hizo durante la época de Menem, al tomar elementos extraños de la realidad argentina y aplicarlos acá como si fuera una fotocopia de lo argentino y sin evaluación, porque la cultura de evaluación nos ha caracterizado. Todavía hoy tenemos muchas dificultades para lograr meter la evaluación en el nivel primario, secundario y no digamos universitario. Hay facultades, hay universidades que son reactivas a la CONEAU, no quieren hacer su autoevaluación siquiera. Por un lado, entonces, es un problema de políticas macroeducativas, pero por otro lado es un problema de formación docente. ¿Qué puede hacer un docente dentro del aula y qué armas tiene para cambiar esa realidad de chicos que no aprenden? Usted conoce bien a los docentes, ha formado durante 30 años, me decía, ¿no? Docentes de secundaria, de nivel universitario. Yo organicé los primeros institutos de formación docente de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, en su momento, y ahí empezamos con dificultades, porque ya estoy hablando de la década del 70, 75 o 78 más o menos, donde yo implanté un examen de ingreso para detectar los que tenían dificultades y casi pierdo el cargo porque las alumnas que fueron descalificadas de este examen de ingreso hicieron una denuncia. Entonces, a partir de allí, la oferta era o queda en su cargo o anula el examen de ingreso. Y esto fue desgraciado. Es decir, que para usted un examen de ingreso para elegir a los candidatos a seguir la profesión docente sería muy positivo. Sí, pero antes tenemos que hacer otras cosas, porque si no, usted instala un examen de ingreso hoy y en la provincia de Buenos Aires un 70% proviene del servicio doméstico. No tengo nada contra el servicio doméstico y es una especie de desaparición, realmente. A ver, para entender bien, el 70% de los candidatos a ser maestros o profesores provienen del servicio doméstico y el Pierre Bourdieu dice claramente que el capital cultural humano que esta gente trae, naturalmente no está preparada como para después confiarle a ellos, nuestros hijos, durante 14 años, ¿no? Y la formación del futuro ciudadano. Ahora, ahí hay un dilema, ¿no? Porque por un lado entiendo que para tener maestros y profesores con un nivel educativo muy alto, tienen que traer de sus casas un nivel educativo acorde, pero al mismo tiempo entonces un examen podría discriminar a aquellos que están listos para encarar esa formación y no, pero también uno se pregunta si no es de alguna manera no dar la oportunidad a alguien que quizás quiera hacer un esfuerzo y estudiar mucho de corregir su pasado educativo. El examen de ingreso detectaría qué gente que no tiene recursos económicos está capacitada para ser respaldada mediante una beca y tener muy buena carrera, y qué gente que tiene buen pasar económico y es inútil puede ser dejada afuera. Claro que esto, aplicado así a machamartillo en este momento, sería una conmoción, porque dejarían de ingresar los pocos que ingresan a la carrera docente. Entonces, el proceso tiene que empezar más atrás todavía. Habría que asociar los institutos de formación docente a las universidades. Ustedes los otros días en una nota comentaba que hay 1.400 institutos de formación docente en el país, lo que es monstruoso, porque Francia tiene 30, y no tenemos 65.000 especialistas para formar docentes. Luego, gente mediocre forma docentes mediocres forman muchachos mediocres. Entonces, para empezar hay que darle nivel universitario, tratar de forzar. Esto hay que planificarlo desde atrás. El examen de ingreso tenemos que ponerlo dentro de una década recién, aunque yo se lo he proyectado en un último libro que acabo de publicar, pero no es aplicable todavía. ¿Cómo se llama el libro? Reflexiones sobre la formación docente, que es un libro colectivo que diseñamos en la Academia de Educación y que hace poco salió, el año pasado salió, con reflexiones de todo tipo. El capítulo mío es el más drástico porque es duro, pero está hecho sobre, como yo siempre opero sobre lo que conozco, porque tuve esa experiencia de tomar examen de ingreso. Yo no teorizo, yo soy un animal de aula, no soy un teórico de la educación. Pedro, usted
ha tenido la experiencia, como comentaba hace un ratito, de formar efectivamente profesores de nivel universitario que en letras, que van a ir a dar, que dan clases efectivamente en secundarias, ¿no? Esa formación, esos profesores, esas camadas que han ido saliendo, porque siempre cuestionamos a los institutos de formación docente de nivel terciario. Pero mi pregunta es, los docentes que salen de las carreras universitarias, ¿no?, de los profesorados universitarios, ¿están mejor equipados que los que salen de los institutos terciarios? En contenido, sí. ¿Y en qué metodología no. A ver, este es el problema. eso. El dilema que hay en la formación docente es, los cargamos de contenidos, le damos instrumentos metodológicos, las damos dos cosas a un tiempo. Nosotros en la Argentina tenemos muy poca aplicación práctica del pre-ejercicio de la docencia. En estos momentos tenemos hasta, con 10 horas prácticas, usted es profesor, lo que es una aberración. Finlandia está dando más o menos 1.900 horas de práctica, de observación y demás. De modo que los lanzamos a enfrentarse con los 60 monos, o 30, o 40, o 20 monos que tienen clase, sin saber ni quiénes son, ni cómo se los trata y demás. El profesor universitario sabe muy bien latín, pero no sabe conocer al alumno ni cómo se enseña latín. El que sale de instituto de profesorado tiene un poco más de metodología, pero no tiene idea, es decir, no tiene actualización de contenidos. Ahora, mi esfuerzo cuando fue profesor universitario, a través de la cátedra de Argentina, sobre todo, más que de medieval, fue tratar de motivar al alumno para que se preocupara por lo que eran los contenidos, las aplicaciones metodológicas, los ejercicios metodológicos, para que mañana fuera y tuviera una práctica, una prepráctica en la universidad. Todavía la universidad sigue sacando profesores con muy poca práctica. Actualmente las horas de práctica, ¿está al tanto de cuántas son? No, en estos momentos no sé, pero no van a tener, porque no se les dedica tiempo, lo suficiente. En esa época, cuando yo me recibí, estábamos de 10 a 15, como mucho, después se redujeron, y lo que agravó mucho la situación en la universidad fue que creció el plano teórico de una manera descomunal, y cada vez se prestó menos atención. Usted puede estudiar todas las ciencias pedagógicas que quiera, pero si no sabe cómo instrumentar la materia para que el chico la asimile, la elabore, y motivar al chico para que actúe por sí mismo, como dice el proverbio negro, usted puede llevar el buey al agua, pero no puede obligarlo a beber. Entonces, que el chico se mueva para beber, esa es la clave de la motivación que no aprendemos en ninguna parte. Claro, es decir, una falta de precisión metodológica en los contenidos de las carreras de los profesorados, que de gente que va a ir a dar clases a estos chicos en el secundario. Y en este caso, creo que la universidad sigue siendo autista, está al margen de la realidad, no se preocupa por formar para la realidad de qué alumnos va a tener usted en el secundario, jamás, porque ¿qué hacemos? Si tomamos una universidad que tiene institutos secundarios modelos, usted trabaja, y eso entre Ríos lo llamamos baile entre primos, claro, porque no hay ninguna consecuencia después. Entonces, nos entendemos entre todos, son chicos que están seleccionados, tienen altísimo nivel, y usted sale después y va a un barrio donde no tiene toda esta realidad, ¿y qué hace? Se apampa. El profesor no sabe qué hacer frente a esa realidad. Claro. La universidad no está formando para la realidad argentina. Dice Whitehead que si la educación no forma para vivir en el mundo y la realidad del mundo, no sirve para nada. Hablemos de la realidad y qué es la literatura dentro de las aulas. A mí me llama muchísimo la atención una contradicción. Por un lado, los chicos argentinos parecen estar muy abajo en las capacidades de lectura, pero por otro lado, el mercado editorial de literatura infantil y juvenil es realmente muy promisorio y los editores hablan de crecimiento. Pero no compran los chicos, por supuesto, los textos que se recomiendan en la escuela, ¿no? Van y compran un género que ha crecido el 48% entre 2012 y 2013, que es el fantasy, esa mezcla de novela romántica, misterio, terror, erotismo. ¿Por qué ese tipo de literatura no puede entrar al canon, a la currícula escolar, de una manera más activa, si es lo que los chicos están eligiendo? ¿Eso es un pecado para el mundo de la escuela? No. Un plan de estudios de toda de la carrera del chico que entra en primario y sigue todo su secundario, son 12 años seguidos, tiene que estar organizado. Las materias, las escuelas no suelen tener plan total, de modo que usted se organiza esto de acuerdo a las necesidades de la edad y a la capacidad de comprensión de la edad. Tiene que rendirle a usted en esos 12 años más o menos que el chico haya leído 100 libros. Ahora, lo que pasa es que la tilinguería lleva a que elijan
libros de segunda. En vez de elegir Pelletti, eligen a Laura Monti, que no sabemos ni quién es, que acaba de publicar un libro, la editorial lo empuja, lo apaña, se compra eso. Pero más allá de toda la lectura que puede hacer el chico, si no hay verificación de lo leído, el proceso no siguió. Es decir, ¿qué es verificación de lo leído? Usted tiene que conversar con el alumno acerca de lo que leyó y que entendió. Va a la feria del libro, es el libro más vendido. ¿Es el más leído? Segundo, tercer nivel, es el más entendido. Entonces, para que el chico realmente le rinda la educación para la comprensión lectora, usted tiene que verificar permanentemente la capacidad de comprensión que ha tenido. Y esto se hace, no de una forma individual, sino grupal, participando todos, motivándolos. Pero y yo veo por mis nietos, les indican libros, leen 3 libros por cuatrimestre, pero no tienen ninguna prueba de verificación de lo leído. Entonces, en la colimba yo aprendí algo que era cierto, y es que orden impartida y no verificada no existe. Por eso seguíamos tirados en el suelo tomando mate sin hacer caso al cabo. Estaba en el programa, pero no se cumplía. Claro. ¿Tiene algún sentido? Los chicos de secundaria en la Argentina, el 50% no logra terminar el secundario. Hay una fuerte desmotivación, pareciera que lo que está allí, lo que funciona en esas aulas, lo que se enseña en esas aulas no los atrapa, no los atrae, no los conecta con la realidad. ¿Tiene algún sentido insistir con una literatura como la del Quijote? No. Yo creo que el Quijote, si usted lo da en edad inconveniente, genera un rechazo y el chico jamás vuelve al Quijote. Usted puede darle un par de capítulos del Quijote cuando el chico tiene 13 años y lo que va a entender del Quijote es la escena del apaleo, de la manteada, y está bien. No tiene que ir más allá. Ahora, después usted retoma con la perspectiva y puede profundizar un nivel porque gradualmente, esto como decían los lingüistas, hay varias troyas superpuestas, varios niveles de lectura. El chico a esa edad, a los 12 años, ve la acción, el movimiento, y más después vendrá el sentido, los sentidos y las significaciones. Entonces, el hecho inclusive de las adaptaciones de Quijote que se han hecho, la última de Pérez Reverte tampoco llega a ser una adaptación para los niños, sino que es yo le diría, una especie de higiene del Quijote, de pasajes y de situaciones y detalles que son poco útiles, pero no es tampoco apropiado para los chicos jóvenes, digamos, para el primario. ¿No? En esto hay que entrar con la del otro para salir con la propia, como la única arte marcial que aprendí en mi época, que era el judo, ¿no? Que otros llamaban jiu-jitsu. Hay que entrar con la del alumno para salir con la propia. El alumno le gusta leer tal cosa, pues, ¿qué lee? Lee esta porquería de novelita sentimental. Tómelo y despacito lo va llevando dentro del mismo género por mejor categoría. Yo cuando era chico leía Shakespeare Play y Mr. Reed de Wallace, pero hubo un periodista de la Nación de mi pueblo que me dijo, mirá, tenés que leer esto, y me hizo leer Conan Doyle, y después me hizo Chesterton, y terminé en La muerte y la brújula no me sacó del género, pero me fue levantando el nivel, y entonces fue advirtiendo la capacidad, digamos, que yo iba desarrollando de comprender dentro del género. Entonces la inclusión de géneros a veces marginales. ¿Cuánto tardó la ciencia ficción en entrar en el colegio? ¿Cuándo entró la novela policial? Eran considerados géneros de segunda. Por eso, como yo fui presidente de la Academia de Letras, el primer homenaje que hice a Melania Walsh, para que desde la academia se dijera claramente que era una gran escritora y no era una escritora de segunda para chicos y cebollitas. Hay casi una paradoja. Los chicos no tienen capacidad de lectura, que es una capacidad comprensiva clave para tener una visión crítica de la realidad, pero pueden votar a los 16 años. Y sí, es responsabilidad de los gobiernos, evidentemente. El chico también puede embarazar desde los 14 años y no hace que esto sea un buen ciudadano. En realidad es un oportunismo político el haber decidido esto para poder tener cierta recua que siga a quien tiene la posibilidad de seducción o la posibilidad de hacerlos votar, o que estén agradecidos con lo que hace votar por primera vez. En realidad, el chico, antes de tener el carnet para votar, tenía que tener el carnet del auto y antes el carnet de autocontrol. Y el chico no tiene autocontrol, como diría Gardner, no tiene resuelto el problema interno, el problema de la realidad de inteligencia intrapersonal. No puede manejarse con estas elecciones, con decisiones, ni con manejo de auto. Esta es la realidad. Si no se maneja a sí mismo. Muchísimas gracias, Pedro. Fue Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación. Finalmente llegamos, fin del programa, número 78 de este programa. Quisimos traer algo distinto, algo más enfocado a la educación, pero ven que tiene un relato muy importante con el trabajo y por ende
con el tema económico y sobre todo porque es dedicado a la educación de nuestros jóvenes. Es algo que, temas que nos interesan, que siempre ustedes verán que estamos rotando sobre esos mismos ejes, pero sin duda son el futuro, es lo que el país necesita, es el dinamismo y el cambio que el país necesita, así que no nos vamos a cansar de traer estos temas y de insistir para que los jóvenes puedan terminar sus estudios y poder insertarse laboralmente. Nos vemos la próxima semana. Chao. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado.